Hola, estimados seguidores. El día de hoy vamos a hablar sobre el World Rally Championship, cual tuvo como escenario la primera etapa en el Rally de Monte Carlo, en esta ostentosa ciudad de la Riviera Francesa. Se desarrolló lo que fue el primer, digamos, el primer recorrido de un largo calendario que comienza en enero y culmina aproximadamente en noviembre. El vehículo de Hive estuvo presente compitiendo. Este es un vehículo que es, digamos, sponsoreado por Hive a raíz de una solicitud que hizo uno de los pilotos para que fuera, digamos, tuviera marketing, tuviera difusión la marca Hive en el concierto mundial. No sé si saben ustedes, pero el World Rally Championship es seguido por millones de personas a nivel mundial. Y más allá de que el carro sea o no competitivo, porque eso hay que decirlo, lo importante es la exposición que tiene la marca cuando está sobre el vehículo. Y esto, pues por supuesto, millones de fotógrafos, millones cientos de televisoras o de cadenas deportivas, pues toman pues diferentes ángulos y, por supuesto, diferentes tomas respecto a las carreras en particular, y esto hace que haya difusión de una marca que la gente desconoce. Y bueno, la idea es precisamente esa, obtener la mayor, digamos, exposición visual que se pueda de la marca a nivel de concierto, de los deportes en este caso. Y bueno, sencillamente el rally tuvo punto de partida frente al famoso casino de Monte Carlo. Los pilotos del vehículo son creo que ellos son de República Checa, si mal no recuerdo, y además de eso, tuvieron pues, tomaron la salida. Ellos corren una categoría que no es puntuable, porque obviamente es, digamos, hay diferentes categorías y ellos tienen, creo que este es apenas el tercer año que regresan, y para poder escalar en las diferentes categorías, pues tienen que ir haciendo cierta cantidad de puntos. Ellos en las dos anteriores, las dos, digamos, participaciones anteriores, en la primera, que fue el año antepasado, ellos simplemente corrieron creo que dos etapas hacia final de año cuando comenzó el sponsor. El año pasado sí corrieron como unas 5 etapas, 6 etapas, algo así, y este año parece ser que sí van a correr la mayoría de las etapas porque están corriendo inclusive ahorita en el primer año. No tengo los detalles al respecto, pero les prometo que si volvemos a grabar sobre el Rally World Championship, le traeré parte de esos detalles. De todas maneras, los accesos a la página web del World Rally Championship, usted puede obtener la información. En el caso de ellos, tomaron la salida, estuvieron creo que alrededor dos o tres etapas, pero problemas mecánicos obligaron a retirarse. Recuerden que las etapas son 4 días, la primera de clasificación, el primer día de clasificación y los otros 3 de carrera. Entonces, pues le tocó retirarse. Sin embargo, pues ahí están las tomas de los diferentes escenarios por donde ellos recorrieron. Y bueno, simplemente apoyar a este tipo de sponsors para que nuestra cadena tenga un escenario mundial donde pueda ser conocida. Hasta acá digamos, nuestro video de hoy. Queremos que por favor, si tienen dudas respecto a lo que es nuestra participación, nuestros sponsors, cómo es esto del World Rally Championship, por favor déjenlas en el espacio para tal fin, que con mucho gusto nosotros le podremos responder. Muchas gracias, hasta el siguiente video. Chao.